Y como ya les contábamos, este lunes se registraron 2 robos a camiones de transportes de valores. El primero ocurrió en San Bernardo, donde se llevaron 530 millones de pesos, y el segundo se produjo en el centro de Santiago, y ya tenemos la información que son 2.300 millones. Vamos a analizar las fallas o vacíos que tendrían los protocolos de seguridad. Conversamos con David Rosowski, ex coordinador de seguridad pública de la región metropolitana. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Magdalena, por la invitación. Bueno, ¿te sorprende 2 robos a camiones de valores en menos de 24 horas? ¿Es coincidencia? ¿Es el mismo grupo de personas? Yo diría que son 2 grupos distintos, ya que es muy difícil que un mismo grupo de delincuentes robe camiones de transporte de valores el mismo día en menos de 12 horas al final, porque uno fue en la madrugada y a las 12 o a la 1 del día, una cosa así. Grupo organizado de personas que manejan información relevante de la empresa. Lo acabamos de escuchar juntos, ¿cierto?, las declaraciones que llegaban desde el fiscal Centro Norte. ¿Qué tipo de información hay que manejar? Y si es que necesariamente tiene que haber alguna persona de la empresa que les esté transfiriendo información para que sea de alguna manera de fácil acceso el poder robar estos camiones de valores. Mira, todos los robos, o la mayoría de los robos del último tiempo de transporte de valores han sido por fallas humanas, por errores humanos que han tenido los conductores o los vigilantes que están sobre los camiones. Entonces, no es extraño que haya algún filtraje de información desde la empresa. Pueden ser las rutas que ellos tienen que hacer, puede ser en los horarios que van a cargar o descargar dinero, o a qué cajeros automáticos van a cargar. Es decir, ahí hay algo extraño en el cual nos entrega información a estos grupos de delincuentes. O bien también hay un error grave de las empresas en que no cambian la rutina. Antiguamente vimos un camión de transporte de valores que fue robado cuando los vigilantes fueron a tomar desayuno. Un delincuente no roba un camión al azar en el minuto que se lo encontró en la calle, sino que hay un seguimiento, hay un análisis, dónde ellos paran, cuándo paran y cuánto tiempo paran. Entonces, ellos deben haber ido muchas veces a tomar desayuno a ese mismo lugar. Y lo mismo pasa con los bancos. ¿A qué hora estamos retirando el dinero o dejando dinero en los bancos? En el mismo horario, el mismo camión, los mismos vigilantes. Entonces ahí hay que hacer cambios de rutina importantes para que el delincuente también le cueste más recabar información para poder hacer un robo como los que están haciendo hoy día. David, entonces, ¿qué es lo que está fallando para que podamos tener la mala cifra de 8.000 millones de pesos robados solo este año de camiones de valores? Sabemos que se suman los 6.000 millones de este llamado robo, ¿cierto? Sí. Casi de película en el aeropuerto, que ya vamos a hablar de eso también. Sí, mira, yo diría que hay tres cosas fundamentales. Una, la tecnología que estamos ocupando. No puede ser que los camiones, como el camión de hoy día de Santiago Centro, que salió de su ruta habitual para ir a Conchalí, no haya disparado las alarmas necesarias, el GPS que sabemos que tienen todos estos camiones, porque si hubiera sido así, las policías hubieran detectado, frustrado el robo en el camino. Eso es lo primero. Faltan cámaras tanto al exterior como al interior de los camiones. Hay varios camiones que sí tienen cámaras para grabar la prebóveda y la bóveda del camión, pero ¿qué pasa con las cámaras al exterior? ¿Qué pasa con las aperturas de las puertas? Deberían ser aperturas desde un lugar centralizado y no que cada conductor o cada vigilante pueda abrir la puerta. ¿Qué pasa con el blindaje? Escuchábamos que el delincuente de San Bernardo lo apuntaron con una arma de guerra, como decía él, no sabemos todavía qué arma es. Si el camión es blindado, no hay riesgo alguno para el conductor. Entonces, ¿por qué el conductor abrió la puerta? Y ahí viene el segundo error. Tenemos muchos errores humanos al respecto, tenemos muy buena capacitación, pero hay que cuestionarse cuánto gana un vigilante privado si va, entre comillas, a arriesgar su vida por el dinero que lleva o por su trabajo. Por lo tanto, ahí es el segundo punto. Y el tercer punto son todos los departamentos de operaciones y de seguridad que tienen estas empresas de transporte de valores en lo que hacen en sus salas de monitoreo. Si yo estoy monitoreando un camión y veo que salió de ruta o veo que activan el botón de pánico, tengo que tener los protocolos necesarios con las policías para poder trabajar el tema en forma rápida y poder ser detectados los delincuentes. ¿Y eso no existe? Eso no existe hoy día porque, te vuelvo a decir, el alto porcentaje de errores que tenemos son de errores humanos. Falta de compromiso, falta de capacitación,
y falta de protocolos claros en estos casos. Nosotros nos sorprendemos porque el segundo robo, ¿cierto?, un camión de valores el día de hoy ocurrió a 2 cuadras de La Moneda, donde uno entiende y sabemos, ¿cierto?, que hay un amplio despliegue, ¿cierto?, de seguridad, sí, por supuesto, para resguardar a las autoridades de nuestro país. Nos sorprendemos de eso, pero hace pocos tiempos atrás, en el mes de agosto, hablábamos de un lugar donde la seguridad no podía ser vulnerada, un lugar, ¿cierto?, donde sabemos perfectamente los controles que hay, ¿cierto?, para los pasajeros, bueno, y finalmente logran sustraer de ahí 6.000 millones de pesos. ¿Qué está fallando? Y si es que ese robo, ¿cierto?, que fue en los lugares donde sí hay más seguridad, al parecer, ¿cierto?, en nuestro país, como es el aeropuerto, abre la puerta para que el resto de los delincuentes diga, bueno, ¿sabes qué? Parece que podemos hacer este tipo de robos porque hay vulnerabilidad. Sí, lo que estamos fallando es en la prevención. ¿Y en qué sentido? En que no estamos mirando más allá de las fronteras del país para saber lo que se nos viene en delincuencia. Es decir, si yo veo que en otros países están robando aeropuertos, me tengo que cuestionar la seguridad que tengo en los aeropuertos. Si veo que en Europa o en Estados Unidos están robando cajeros automáticos con el sistema del gas de la explosión o con el sistema de oxicorte, tengo que tener las prevenciones y no esperar a que llegue el delincuente con esa especialización al país para poder tener los resguardos, que es lo que está pasando hoy día principalmente con los cajeros automáticos. Y lo mismo con las empresas de transporte de valores. Entonces, nosotros tenemos que mirar un poquito más allá, tenemos que prever lo que va a venir, y qué más fácil que mirar los otros países más adelantados que nosotros para poder tomar las prevenciones y las precauciones del caso. Ahora bien, el aeropuerto se supone que es muy estricto en lo que es personas, pero en lo que es carga y lo que es portones y todo eso era muy débil, bueno, y ellos, los delincuentes, vieron que ahí había una vulnerabilidad muy grande y con eso ellos pudieron entrar al aeropuerto en el fondo a robar. ¿Qué pasa no sé si son nuestras policías, pero quienes tienen, ¿cierto?, el deber de desbaratar estas bandas antes de que cometan, ¿cierto?, estos ilícitos? Porque uno entendería que el robo, ¿cierto?, del aeropuerto, que es casi, ¿cierto?, de película, sí, debe haber sido planeado con mucha antelación, y lo mismo podríamos inferir, ¿cierto?, de los robos ocurridos hoy día, especialmente si es que son grupos organizados de personas y que además cuentan con un manejo de información que es relevante. Sí, mira, hoy día robaron un camión, se habla de 2.300 millones de pesos, el aeropuerto fueron 6.000, claro, y eso muestra también la cantidad de dinero que anda en la calle. Se hablaba de que el camión del aeropuerto de transporte de valores llevaba algo así de 50.000 millones de pesos, que los otros ya habían sido cargados los distintos medios de transporte. Entonces, tenemos que estudiar muy bien las empresas. Las 2 grandes empresas de transporte de valores ya fueron inspeccionadas por Carabineros de Chile y fueron cuestionados muchos de sus procedimientos y protocolos que los tienen que modificar y también tienen que invertir dinero en ellos. Y ahí viene un poco el decir, ok, invierto, me salgo del mercado o me achico para poder tener en el fondo más seguridad. Y ahí las empresas van a tener que evaluar. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? En que nos afecta a uno como ciudadano, en los cajeros automáticos, en los bancos, los dineros que van a tener los bancos, en los dineros que van a recabar, por ejemplo, un centro comercial que no va a tener cómo hacer los retiros de transporte de dinero, de las cajas de dinero, perdón. Entonces, hay todo un círculo ahí que el gobierno tiene que ordenar y tiene que poner las exigencias para que una empresa transportadora de valores funcione, porque al final estos dineros son para hacer más delincuencia, para capacitarnos mejor e ir avanzando más rápido que las policías. Al final los delincuentes van a tener un mayor presupuesto para capacitación que el presupuesto que van a tener las policías. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, no es que las policías estén fallando, hay distintos niveles de protocolos de evaluación y hay distintos tipos de investigación. Obviamente que muchas veces no puedo investigar por algo que no ha pasado, por lo tanto las bandas de cajeros automáticos, al ser en la calle o cualquier banda que produce robos en la calle, es muy difícil de detectar. Hoy día y en el centro de Santiago es un poco más fácil porque tenemos muchas cámaras alrededor, pero cuando sabemos que el camión de transporte de valores fue interceptado por una persona que vestía el mismo uniforme que las personas de Brinks, que se habla incluso que es original, que no es una copia, también tenemos que cuestionarnos al interior de la compañía qué está pasando. Y tenía datos del conductor también, porque le habló de la familia. Porque claro, le dijo su familia está en riesgo. Exacto. Entonces, muchas de esas cosas ya no es el cuento del tío normal que conocemos que hacen a las casas, sino que acá hay información real y concreta, y contra eso las policías no pueden hacer nada. Si estas empresas no toman las medidas del caso necesarias para poder tener seguridad al interior con sus empleados,
con el filtraje de información, con los protocolos que tienen y con las rutas de los camiones, la policía obviamente no pueden hacer nada. David, hoy día en el titular de La Segunda hablan de estos 8.000 millones, ¿cierto?, que se han robado delincuentes asaltando precisamente camiones de valores. Sí. Vamos a descontar los 6.000 millones porque vamos a hablar, ¿cierto?, de ese... Suma mucho dinero, ¿cierto?, ese robo en particular, el de el aeropuerto. Pero aún así, hacía la comparación de los robos de este año versus el año anterior y era aún mucho más lo que han robado en el año 2014. ¿Tenemos que estar preocupados por lo que está ocurriendo con estas bandas, grupos organizados? Tenemos que preocuparnos porque van a seguir robando hasta obviamente no ser detectados. Hace 2 semanas atrás fue detectada una banda bastante grande, creo que en el sur de la capital, con maquinaria de oxicorte, con soldadoras, con una serie de equipamiento para hacer robos a cajeros o a camiones de transporte de valores, pero vemos que no es una banda y por eso al principio tú me preguntabas si es la misma banda la de los 2 camiones. Yo creo que no es la misma banda. Entonces tenemos que seguir persiguiendo a los delincuentes y ahí es un trabajo de todos, de las empresas transportadoras de valores, de los bancos. Sí, los bancos también tienen una responsabilidad en esto, porque si ellos contratan a alguna empresa de transporte de valores y no hacen los controles necesarios de seguridad, ¿para qué la contratan? Porque al final el dinero no es de las transportadoras, sino que es de los bancos, y los bancos tienen que también responder por la seguridad de sus dineros que andan en la calle. Entonces acá es un círculo en que todos tienen que apoyar el combate a la delincuencia. Las policías investigan, la fiscalía tiene que ser más ágil en poder dar las órdenes de allanamiento cuando son necesarios. Ahí también tenemos un tope que muchas veces son muy garantistas cuando tenemos información importante, información caliente, como se llama en el medio, y está bien, hay un dicho que es mejor pedir perdón que pedir permiso, pero yo creo que en este caso tenemos que ser súper estrictos en donde entramos, pero entrar rápido. Porque si el delincuente sabe que estamos detrás de él, obviamente que no va a robar, obviamente que si tiene algo en la casa lo va a sacar y lo va a llevar a otro lugar. Entonces ahí tenemos que ser rápidos en ese sentido. Bien, pues David, gracias por acompañarnos una vez más comentando, ¿cierto?, esto que ha sido la noticia de la jornada con 2 robos a camiones de valores en menos de 24 horas. Gracias. Muchas gracias, Magdalena, por la invitación. Gracias. Buenas tardes.